Hola. Bueno, este es otro video. Esta vez le puse un poco más de onda. La idea es que esto que estén viendo, esto que está siendo mostrado, esto que voy a subir, esté mínimamente editado, que haya cortes en los momentos en los que eructo, estornudo, me desmayo, voy al baño, vienen los vecinos a quejarse, lo que sea, ¿no? Que en esos momentos hayan cortes. Ese es el nivel de edición que estoy planeando plantear a esto, que es un proyecto personal. Viene también con una especie de explicación, nada demasiado guionado. Lo único que quiero decir es que no es lo único, es una de las cosas. Es que no pensé en un momento quizás llevar a cabo el aprendizaje de la edición y poder lograr un estilo un poco más movido, llamémosle, pero después me puse a pensar, ¿no será demasiado aportar a esta cultura, digo yo que estoy todo libre de cultura, a este método de vivir las cosas que consiste en que te metan como en una pastillita toda la información posible en el menor tiempo posible para que vos, como un retrasado mental, puedas volver a mirar TikTok? No sé, digamos, si yo editara esto y sacara todos los silencios de 3-4 segundos, ¿qué harías vos con ese tiempo que te ahorras? Ni siquiera va a haber alguien mirando esto seguramente, pero no es la sensación del fracaso lo que me detiene, sino que es el aportar o el caer en lo que considero que es una mala costumbre. Y esa mala costumbre consiste en decir, loco, decímelo más rápido. Tipo, me estoy aburriendo en esa gente que tiene que poner en por dos los audios de la abuela, porque si no, no la soportan hablando. ¿Cómo la vas a visitar después? Esos son temas míos. Bueno, esta vez le puse un poco más de onda y escribí un guión que en realidad lo voy a estar usando de machete. Lo tengo acá al lado de la cámara, el teléfono puesto en la biblioteca. Es todo muy precario, pero lo importante es que estoy haciendo algo. Creo que sería muy hijo de puta conmigo mismo, yo que siempre peco de no ser compasivo conmigo mismo, de no autocompasionarme. Sería un poco de hijo de puta suponer que por hacer algo malo, suponer que es mejor no hacer nada a que hacer algo malo. Malo en el sentido de calidad, no es que prefiero salir a cagar a trompadas a mujeres en la calle o a niños o a cualquiera. Supongo que cagar a trompadas siempre es malo, ¿no? Pero no es que prefiera hacer eso antes que quedarme tirado en la cama. Quiero decir que prefiero hacer algo no tan bueno antes que no hacer nada. Entonces, esto de grabarme y compartir estas cosas es una forma de, no sé si de conectar o de desconectar, pero es una forma de hacer otra cosa que consiste en dejar de hacer todo y enfrentarme a la situación en la que estoy, de aburrimiento espiritual y depresión y bla, bla, bla. ¿Verdad? ¿Cierto? Estamos todos muy deprimidos, ya me lo han dicho. Este no es privilegio mío, ni es una maldición singular, es bien colectiva y es una tremenda enfermedad, pero bueno, nada, no nos pondremos demasiado serios. Hablaremos de la ceguera. Hoy hablaremos de la ceguera. Este video es a la vez de un ensayo, una prueba, un doble ensayo. Estoy intentando aprender a editar todo lo que dije, ¿no? Quiero comenzar hablando de la imaginación y sin ir más lejos voy a traer una etimología. Imaginari, imaginatio. Traer una imagen a la mente, formar una forma, figurar una figura. Lo tremendo de la ceguera es que es inimaginable, por lo menos para mí, en el sentido que acabamos de traer, ¿no? Como los asuntos profundos de la vida, la ausencia es algo difícil de imaginar. Digo yo, que no me atrevo a ser categórico, secretamente creo que es imposible. Es como la muerte, una pequeña muerte, una forma del fin. Quizás el ciego que no ha nacido ciego pueda ser capaz de ese artilugio, el traer una imagen al imaginar y dejarla ir regresando a la niebla y a la ausencia, que mi mente no termina de comprender si es que acaso hay diferencia entre una presencia abrumadora, el de la bruma, y la ausencia absoluta. ¿Es acaso la nada una presencia total? No sabría responder. Pero quería agregar aparte, esto lo recuerdo ahora y soy demasiado vago como para corregir esto que escribí. Y es que en este libro de Alejandro Dolina, que se llama Cartas Marcadas, que yo recomiendo profundamente, recomiendo un poco menos que sus cuentos, pero más que su última novela, por lo menos. Dolina plantea ciertos posibles fines del mundo y entre ellos tiene uno que
Lo estuve buscando, no lo encontré. Yo creo que lo podría buscar si le pusiera un poco más de onda, pero esto es a lo que estoy dispuesto en este momento. Uno de los posibles finales del mundo, él plantea ¿cómo es que se llama esto? Este limbo en el que están esperando a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Digamos, fin del mundo, todos muertos. Entonces están todos en el limbo. Y de repente ven a lo lejos una secta de esas extrañas que, no sé, le rezan a conejos sangrientos, que son alimentados con bombachas sangradas de la primera sangre de la... ¿Cómo es que se llama esto? La primera sangre de la menstruación. La menarca, creo que era. Y resulta ser que estas personas eran las que tenían razón, las que creían en la religión verdadera. Y dice que en un momento se abre el suelo, sale una niebla tan densa que no deja ni siquiera el más mínimo espacio para la conciencia. Una cosa así, tremendo, ¿no? Una niebla que lo ocupa todo, que es tan densa que no deja el más mínimo espacio para un atisbo de conciencia. Una cosa se dice. Pero bueno, voy a seguir. Al regresar a la ausencia, quizás el ciego podría acceder a ese ejercicio vedado para nosotros, la imaginación de la nada. Aunque quizás haya que diferenciar la imaginación del recuerdo, aunque quizás no. Pero bueno, hablaré entonces de 3 hombres ciegos, de una biblioteca y de algún que otro poema. José Mármol nació en 1818 y murió en 1871, y en el medio escribió. Estuvo preso en 1839 durante 6 días bajo el gobierno de Rosas, el dictador hermoso, y dicen que en las paredes de la celda con carboncillo escribió: «Prestadme, tempestades, vuestro rugir violento, cuando revienta el trueno bramando el aquilón, cascadas y torrentes, prestadme vuestro acento, para arrojarle eterna, tremenda maldición. Sí, Rosas, te maldigo, jamás dentro mis venas la hiel de la venganza mis horas agitó. Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no». Creo que es esa frase final, sobre todo, preciosa, muy, muy potente. Creo que es muy famosa, aparte. No traigo nada nuevo, pero bueno, esto sobre todo digamos que es divulgación. Es divulgación. A partir de acá cada uno tiene que ir a buscar lo suyo. Transcribo aparte una pequeña biografía que aparece en Wikipedia, sacada de un libro. O sea, alguien le hace una pequeña biografía a Mármol, que yo quería agregar aparte para que, digamos, para hacer bulto, porque encima si planeo después andar sacando los silencios de más de 3 o 4 segundos que a los imbéciles puede terminar de dispersar, va a quedar corto, y lo corto no sé si es inferior a lo largo, pero en este caso yo prefiero que no quede corto. Bueno, nació este señor, dice el biógrafo, en Buenos Aires el día 4 de diciembre de 1818. ¿4 de diciembre? Juro por Dios que nace en enero de 1818. Que si tuviera las herramientas para buscarlo, porque estoy usando el teléfono, el Kindle, todo, bueno, lo puedo buscar en la computadora. Lo voy a chequear eso. Esto sí que es algo que se puede pausar. Bueno, mucho más interesante de lo que pensaba. No sé por qué recuerdo haber leído que don José Mármol nace el 2 de febrero de 1818. De 1818, eso es lo que recuerdo yo. Acá dice, nació este señor en Buenos Aires el día 4 de diciembre de 1818, pero después, acá, en Wikipedia, en la computadora, dice 2 de diciembre de 1817. Bueno, nació varias veces, ha de ser. Destinado por sus padres a la carrera de las letras. La carrera de las letras, sí. Qué carrera rara, ¿no? Debe ser una de las nuevas modalidades de maratón, ¿no? Hizo alternativamente sus estudios en las escuelas públicas de Montevideo y de Buenos Aires. En 1838, cuando se hacía ya querer y notar entre sus jóvenes compañeros por la generosidad de su carácter y sus luces, corrió la suerte de muchas otras distinguidas de su país. De muchas otras personas distinguidas de su país, abriéndose a su inocencia las puertas de los calabozos políticos que nunca como entonces estuvieron tan pobladas en Buenos Aires. Allí, como en toda prisión inquisitorial, menos vedada era un arma que un tintero, pero a falta de el señor Mármol escribía con carbones en la pared airados apóstrofes en verso contra el causador injusto de sus padecimientos. Una de aquellas composiciones terminaba con la siguiente estrofa:
Muestra a mis ojos espantosa muerte, mis miembros todos en cadenas pon. Bárbaro, nunca matarás el alma ni pondrás grillos a mi mente, no. Esto fue un poeta prolífico y perseguido, aunque nunca quedan claro con qué intensidad. Mucho más nos interesa. Mucho más no nos interesa. Lo que nos compete ahora de él, aparte de ese fragmento de poema escrito en carboncillo en la cárcel, es que fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, trabajo que abandonó al poco tiempo por quedarse ciego. Muere un par de años más tarde de fiebre amarilla. Como siempre, como todo poeta, yo propongo, también volviendo a nombrar a Dolina, que aparece de repente 2 veces, que juzguemos al poeta por sus mejores versos. En este caso, Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Y el resto nos debería dar igual. Pero en este caso lo que sí que nos llama la atención es esa ceguera, esa primer ceguera que aparece. Pero bueno, Paul Groussac, vamos a hablar de él ahora. Nace en 1848 y muere en 1929. En el medio hizo algunas cosas. Se matriculó en la Escuela Naval de Brest. No siguió la carrera militar, decisión acertada teniendo en cuenta las fechas, esto lo digo yo. Se metió a estudiar arte y le pareció una carrera demasiado rigurosa, lo cual es ligeramente gracioso. El matriculado de militar considera la carrera de arte como demasiado rigurosa. Es como imaginar a un ex milico no queriendo estudiar literatura en la UBA porque es una carrera con demasiadas exigencias. No quiero incurrir en el ataque de nadie, ni merecerme que se me devuelva este supuesto ataque. No estoy bardeando la carrera de la UBA, estoy bardeando la idea de la carrera de la UBA, sobre todo de literatura. Pero bueno, en 1800 y pico decide realizar un viaje largo, pero al llegar a París descubre que no le queda más plata. No nos olvidemos que él es europeo, es francés. Con buena recomendación de un amigo filósofo, se embarca en segunda clase a Buenos Aires. Un aventurero realmente. A veces el miedo de volver es tan fuerte como para tirar hacia adelante. En Buenos Aires lo detienen por creer que se estaba haciendo el loco, el extranjero, el desorbitado, para no ser reclutado para ir a combatir al Paraguay. Hablamos de la guerra de la Triple Alianza que estaba sucediendo por esa época. Trabaja enseñando y haciendo crítica y ensayos como yo mismo ahora, digo. Perdón. Ninguna de sus obras es de mi interés por ser demasiado aburridas y largas, y esas cosas que se escriben cuando uno es un señor de hace 100 años. El asunto es que naturalmente fue nombrado director de la Biblioteca Nacional y naturalmente queda ciego. Por una cirugía sí, pero ¿quiénes somos nosotros para andar criticando los medios del destino? Algún tiempo después o antes muere. Su póstuma reputación, esto sacado directamente de Wikipedia, así que es absolutamente confiable. Su póstuma reputación fue apoyada por menciones frecuentes en los ensayos críticos de Jorge Luis Borges, quien escribió su necrología. En el ensayo autobiográfico La ceguera, que ahora vamos a leer, de hecho, Borges mencionó la influencia de Groussac sobre Alfonso Reyes, a quien apreciaba mucho. Alfonso Reyes me dijo, Groussac, que era francés, me enseñó cómo debe escribirse en castellano. Como crítico, Groussac fue muy conocido por su carácter despiadado e intratable y por su sarcasmo fulminante, es decir, por ser francés. Y ahora quiero continuar, mi bello Kindle, con la lectura de la última entrada, si no me equivoco, sí, es la última entrada del libro 7 noches, publicado por Borges, que consiste en la transcripción de algunas de todas las conversaciones que Borges decide hacer en algún año. Las fechas no son ni demasiado importantes, ni nada por el estilo. Pero Borges decide hacer 7 conferencias hablando de lo que a él le gusta, ¿verdad? ¿Cómo esto que estoy haciendo yo? Yo soy una especie de Borges, si bien se mira. Si muy mal se mira, más bien, digamos. Si uno fuera Borges y estuviera ciego, quizás me confundiría a mí mismo con Borges. Pero bueno, quiero leer La ceguera, que me parece de un interés tremendo, por las cosas que dice, por la mención del propio mármol, por la mención de otros ciegos ilustres que si hubieran nacido argentinos habrían sido seguramente directores de la Biblioteca Nacional, como Homero. Como Homero, ¿verdad? Ya iremos viendo. Creo que en un momento habla de la ceguera de Homero, habla de la ceguera de Tamiris, hay otro
Oscar Wilde habla también de... Menciona a Oscar Wilde, bueno, ya lo leeremos. Ahí vamos, en este silencio no lo voy a cortar. La ceguera. Estas son palabras de Borges, transcriptas, después corregidas por él, según lo que se dice, corrigió mucho, sacó mucho, no agregó casi nada. Por cierto, obviamente, mucho más recomendable que escucharme a mí, cosa que no hace falta ni decir, es ir directamente a la maravillosa conferencia que está grabada. Hay una grabación de Borges sentado en uno de esos, ¿cómo se dicen? Estos escritorios de ñoqui de alto valor, ¿no? Director de diario, cosas así. Hablando a un público y diciendo esto mismo. Es fascinante. Pero bueno, lo voy a leer acá, porque el internet está repleto de repeticiones y yo, de alguna manera, soy también Borges. En el decurso de mis demasiadas conferencias, he observado que se prefiere lo personal a lo general, lo concreto a lo abstracto. Por consiguiente, empezaré refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término porque es ceguera total de un ojo, parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores, todavía puedo descifrar el verde y el azul. Hay un color que no me ha sido infiel, el color amarillo. Recuerdo que de chico, si mi hermana está aquí lo recordará también, me demoraba ante unas jaulas del jardín zoológico de Palermo y eran precisamente la jaula del tigre y la del leopardo. Me demoraba ante el oro y el negro del tigre, aún ahora el amarillo sigue acompañándome. He escrito un poema que se titula El oro de los tigres, en que me refiero a esa amistad. Quiero pasar a un hecho que suele ignorarse y que no sé si es de aplicación general. La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. Hay un verso de Shakespeare que justificaría esa opinión. Looking on darkness which the blind do see. Mirando la oscuridad que ven los ciegos. Si entendemos negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso. Voy a cambiar de posición. Eso no lo dijo Borges, lo digo yo. Que en el fondo es lo mismo. Si entendemos negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso. O sea, esta luz es un poco más molesta de lo que ayuda, ¿no? Ahí va. Exactamente igual que antes, mucho mejor. Uno de los colores que los ciegos, o en todo caso este ciego, extrañan es el negro. Otro es el rojo. Le rouge et le noir. Son los colores que nos faltan. A mí, que tenía la costumbre de dormir en plena oscuridad, me molestó durante mucho tiempo tener que dormir en este mundo de neblina verdosa o azulada y vagamente luminosa que es el mundo del ciego. Hubiera querido reclinarme en la oscuridad, apoyarme en la oscuridad. Al rojo lo veo como un vago marrón. El mundo del ciego no es la noche que la gente supone. En todo caso, estoy hablando en mi nombre y en nombre de mi padre y de mi abuela, que murieron ciegos. Ciegos, sonrientes y valerosos, como yo también espero morir. Se heredan muchas cosas, la ceguera, por ejemplo, pero no se hereda el valor. Sé que fueron valientes. El sueño es una representación. La idea la retomó Addison a principios del siglo XVIII en un excelente artículo publicado en la revista The Spectator. El ciego vive en un mundo bastante incómodo, un mundo indefinido del cual emerge algún color. Para mí todavía el amarillo, todavía el azul, salvo que el azul pueda ser verde. Todavía el verde, salvo que el verde pueda ser azul. El blanco ha desaparecido o se confunde con el gris. En cuanto al rojo, ha desaparecido del todo. Pero espero alguna vez, estoy siguiendo un tratamiento, mejorar y poder ver ese gran color. Ese color que resplandece en la poesía y que tiene tan lindos nombres en muchos idiomas. Pensamos en Scarlet, en alemán. Scharlach, supongo yo que se pronuncia en alemán. En Scarlet, en inglés. Escarlata, en español. Écarlaté en francés, palabras que parecen dignas de ese gran color. En cambio, amarillo suena débil en español, yellow en inglés, que se parece tanto a amarillo, creo que en español antiguo era amarielo. Yo vivo en ese mundo de colores y quiero contar ante todo que si he hablado de mi modesta ceguera personal, lo hice porque no es esa ceguera perfecta en que piensa la gente, y en segundo lugar, porque se trata de mí. Mi caso no es especialmente dramático. Es dramático el caso de aquellos que pierden bruscamente la vista.
Se trata de una fulminación, de un eclipse, pero en el caso mío, ese lento crepúsculo empezó, esa lenta pérdida de la vista, cuando empecé a ver. Se ha extendido desde 1899 sin momentos dramáticos, un lento crepúsculo que duró más de medio siglo. Para los propósitos de esta conferencia debo buscar un momento patético, digamos aquel en que supe que ya había perdido mi vista de lector y de escritor. ¿Por qué no fijar la fecha tan digna de recordación de 1955? No me refiero a las épicas lluvias de septiembre, me refiero a una circunstancia personal. He recibido en mi vida muchos inmerecidos honores, pero hay uno que me alegró más que ninguno otro: la dirección de la Biblioteca Nacional. Por esto hablaba de Grusac, etc. Cualquiera que sepa algo de algo en el universo conoce de qué hablo y habrá supuesto ya por el título de lo que iba a hablar. Solamente hago este pequeño paréntesis para agregar que para mí hay que prestar atención a lo que dice Borges en este específico texto, lo que dice en vivo, y sobre todo prestarle atención a la honesta tristeza con que lo dice, porque yo antes de cerrar este video quiero leer un poema, que es el poema de los dones, muy famoso, que para mí es tanto más emotivo y emocionante cuanto más uno sabe de la historia de estos personajes y de Borges, y hace un poco de consideración acerca de la ceguera y de lo que debe ser la ceguera para alguien que ama la lectura, como lo es Borges. Esa cosa medio de Beethoven, ¿no? De perder el oído al ser un compositor, ¿no? Es muy duro, pero bueno. Por razones menos literarias que políticas, fui designado por el gobierno de la Revolución Libertadora. Me vi nombrado director de la biblioteca y volví a aquella casa de la calle México del barrio Montserrat, en el sur, de la que tenía tantos recuerdos. Jamás había soñado con la posibilidad de ser director de la biblioteca. Yo tenía recuerdos de otro orden. Iba con mi padre de noche. Mi padre era profesor de psicología. Pedí algún libro de Bergson o de William James, que eran sus autores preferidos, o de Gustav Spiller. Yo, demasiado tímido para pedir un libro, buscaba algún volumen de la Enciclopedia Británica o de las enciclopedias alemanas de Brockhaus o de Meyer. Tomaba un volumen al azar, lo sacaba de los anaqueles laterales y leía. Recuerdo una noche en que me vi recompensado porque leí 3 artículos sobre los druidas, sobre los drusos y sobre Dryden, un regalo de las letras de R. Otra noche fui menos afortunado. Yo sabía además que en esa casa estaba Grusac. Hubiera podido conocerlo personalmente, pero yo era entonces, puedo decirlo, muy tímido. Casi tan tímido como soy ahora. Entonces creía que la timidez era muy importante, y ahora sé que la timidez es uno de los males que uno tiene que tratar de sobrellevar. Y que realmente ser muy tímido no es importante, como tantas otras cosas a las que uno le otorga importancia exagerada. Recibí el nombramiento a fines de 1955. Me hice cargo, pregunté el número de volúmenes, me dijeron que era 1.000.000. Averigüé después que eran 900.000, una cifra más que suficiente. Quizás 900.000 parezca más que 1.000.000. 900.000, en cambio, 1.000.000 se agota enseguida. Voy a leerlo de nuevo. Quizás 900.000 parezca más que 1.000.000. 900.000. En cambio, 1.000.000 se agota enseguida. Poco a poco fui comprendiendo la extraña ironía de los hechos. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín, otras pueden pensar en un palacio. Ahí estaba yo. Era de algún modo el centro de 900.000 volúmenes en diversos idiomas. Comprobé que apenas podía descifrar las carátulas y los lomos. Entonces escribí el poema de los dones, que empieza: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Para mí, ese tipo de poemas hay que leerlos con todo el peso que uno le pueda poner. Esos 2 dones que se contradicen, sigue diciendo Borges, sigue hablando Borges mientras yo meto cuchara: los muchos libros y la noche, la incapacidad de leerlos. Imaginé autor del poema a Grusac, porque Grusac fue también director de la biblioteca y también ciego. Grusac fue más valiente que yo, guardó silencio.
pero pensé que sin duda había instantes en que nuestras vidas coincidían, ya que los dos habíamos llegado a la ceguera y los dos amábamos los libros. Él había honrado a la literatura con libros muy superiores a los míos, pero en fin, los dos éramos hombres de letras y recorríamos la biblioteca de libros vedados. Casi podríamos decir, para nuestros ojos oscuros, de libros en blanco, de libros sin letras. Escribí sobre la ironía de Dios y al fin me pregunté cuál de los dos había escrito ese poema de un yo plural y de una sola sombra. Ignoraba entonces que hubo otro director de la biblioteca, José Mármol, que también fue ciego. Aquí aparece el número 3, que cierra las cosas. 2 es una mera coincidencia. 3, una confirmación. Una confirmación de orden ternario, una confirmación divina o teológica. Mármol fue director de la biblioteca cuando ésta estaba en la calle Venezuela. Ahora es costumbre hablar mal de Mármol. Tan costumbre es que cuando hablo de Mármol hablo mal, o no hablar de él. Pero debemos recordar que cuando decimos el tiempo de Rosas, no pensamos en el admirable libro de Ramos Mejía, Rosas y su tiempo. Pensamos en el tiempo de Rosas que describe esa admirablemente chismosa novela Amalia de José Mármol. Haber legado la imagen de una época a un país no es escasa gloria. Ojalá yo pudiera contar con una parecida. La verdad es que siempre cuando decimos el tiempo de Rosas estamos pensando en los mazorqueros que describió Mármol, en las tertulias de Palermo, estamos pensando en las conversaciones de uno de los ministros del tirano y de Soler. Tenemos pues 3 personas que reciben igual destino y la alegría de volver al barrio de Montserrat en el sur. Para todos los porteños el sur es, de un modo secreto, el centro secreto de Buenos Aires. No el otro centro, un poco ostentoso que mostramos a los turistas. En aquellos tiempos no existía esa publicidad que se llama Barrio de San Telmo. El sur vendría a ser el modesto centro secreto de Buenos Aires. Si yo pienso en Buenos Aires, pienso en el Buenos Aires que conocí cuando era chico, de casas bajas, de patios, de zaguanes, de aljibes con una tortuga, de ventanas de reja, y ese Buenos Aires antes era todo Buenos Aires. Ahora solo se conserva en el barrio sur, de modo que sentí que volvía al barrio de mis mayores. Cuando comprobé que ahí estaban los libros, que tenía que preguntar a mis amigos el nombre de ellos, recordé una frase de Rudolf Steiner en su libro sobre antroposofía, que fue el nombre que dio a la teosofía. Dijo que cuando algo concluye debemos pensar que algo comienza. El consejo es saludable, pero es de difícil ejecución, ya que sabemos lo que perdemos, no lo que ganamos. Tenemos una imagen muy precisa, una imagen a veces desgarrada de lo que hemos perdido, pero ignoramos qué lo puede reemplazar o suceder. Tomé una decisión. Me dije, ya que he perdido el querido mundo de las apariencias, debo crear otra cosa, debo crear el futuro, lo que sucede al mundo visible que de hecho he perdido. Recordé unos libros que estaban en casa. Yo era profesor de literatura inglesa en nuestra universidad. ¿Qué podía hacer para enseñar en esa casi infinita literatura, esa literatura que sin duda excede el término de la vida de un hombre o de las generaciones? ¿Qué podía hacer en 4 meses argentinos de fechas patrias y de huelgas? Hice lo que pude para enseñar el amor a esa literatura y me abstuve en lo posible de fechas y de nombres. Vinieron a verme unas alumnas que habían dado examen y lo habían aprobado. Todas las alumnas pasaban conmigo. Siempre traté de no aplazar a nadie. En 10 años aplacé a 3 alumnos que insistieron en ser aplazados. A las niñas serían 9 o 10, les dije. Tengo una idea. Ahora que ustedes han pasado y que yo he cumplido con mi deber de profesor, ¿no sería interesante que emprendiéramos el estudio de un idioma y de una literatura que apenas conocemos? Me preguntaron cuál era ese idioma y cuál esa literatura. Bueno, naturalmente el idioma inglés y la literatura inglesa. Vamos a empezar a estudiarlos. Ahora que estamos libres de la frivolidad de los exámenes, vamos a empezar por los orígenes. Recordé que en casa había 2 libros que pude recuperar porque los había puesto en el estante más alto, pensando que no iba a precisarlos nunca. Eran el Anglo-Saxon Reader de Swift y la Crónica Anglosajona. Los 2 tenían glosario, y nos reunimos una mañana en la Biblioteca Nacional. Pensé, he perdido el mundo visible, pero ahora voy a recuperar otro, el mundo de mis lejanos mayores, aquellas tribus, aquellos hombres que atravesaron a remo los tempestuosos mares del norte y que desde Dinamarca, desde Alemania y desde los Países Bajos conquistaron a Inglaterra, que se llama Inglaterra por ellos, ya que England, tierra de los anglos, antes se llamaba tierra de los britanos,
que eran celtas. Era un sábado por la mañana, nos reunimos en el despacho de Grusac y empezamos a leer. Hubo una circunstancia que nos alegró y que nos mortificó, pero que al mismo tiempo nos llenó de cierta vanidad. Fue el hecho de que los sajones, como los escandinavos, usaban dos letras rúnicas para significar los dos sonidos de la th, la th, el de thing y el de the. Thing y the, ¿verdad? La lengua atrás de los dientes. Eso confería a las páginas un aire misterioso. Las hice dibujar en un pizarrón. Bien, nos encontramos con un idioma que nos pareció distinto al inglés, parecido al alemán. Ocurrió lo que siempre ocurre cuando se estudia un idioma. Cada una de las palabras resalta como si estuviera grabada, como si fuera un talismán. Por eso los versos en un idioma extranjero tienen un prestigio que no tienen en el idioma propio. Porque se oye, porque se ve cada una de las palabras. Pensamos en la belleza, en la fuerza o simplemente en lo extraño de ellas. Tuvimos buena suerte esa mañana. Descubrimos la frase: Julio César fue de los romanos el primero que buscó a Inglaterra. Encontrarnos con los romanos en un texto del norte nos conmovió. Recuerden ustedes que no sabíamos nada del idioma, que lo leíamos con lupa, que cada palabra era una suerte de talismán que recobrábamos. Encontramos dos palabras. Con esas dos palabras estuvimos casi ebrios. Es verdad que yo era viejo y ellas eran jóvenes. Parece que son épocas aptas para la embriaguez. Yo pensaba, estoy volviendo al idioma que hablaban mis mayores hace 50 generaciones. Estoy volviendo a ese idioma, estoy recuperándolo. No es la primera vez que lo uso. Cuando yo tenía otros nombres, yo hablé este idioma. Esas dos palabras fueron el nombre de Londres, Lunderburg, y Londresburgo, y el nombre de Roma, que nos emocionó más aún, por pensar en la luz de Roma que había caído sobre esas islas boreales perdidas. La Romeburg, la Romaburgo. Creo que salimos a la calle gritando Lundenburg, Romaburg. Así empezó el estudio del anglosajón al que me llevó la ceguera, y ahora tengo la memoria llena de versos elegíacos, épicos anglosajones. Había reemplazado el mundo visible por el mundo auditivo del idioma anglosajón. Después pasé a ese otro mundo más rico y posterior de la literatura escandinava. Pasé a las Eddas y a las sagas. Luego escribí antiguas literaturas germánicas. Escribí muchos poemas basados en esos temas y sobre todo gocé de esa literatura. Y ahora tengo en preparación un libro sobre literatura escandinava. No permití que la ceguera me acobardara. Además, mi editor me dio una excelente noticia. Me dijo que si yo le entregaba 30 poemas por año, él podía publicar un libro. 30 poemas significan una disciplina, sobre todo cuando uno tiene que dictar cada línea. Pero al mismo tiempo la suficiente libertad, ya que es imposible que en un año no le ocurran a uno 30 ocasiones de poesía. La ceguera no ha sido para mí una desdicha total. No se la debe ver de un modo patético, debe verse como un modo de vida. Hablando de patético, debe vérsela como un modo de vida. Es uno de los estilos de vida de los hombres. Ser ciego tiene sus ventajas. Yo le debo a la sombra algunos dones. Le debo el anglosajón, mi escaso conocimiento del islandés, el goce de tantas líneas, de tantos versos, de tantos poemas, y de haber escrito otro libro titulado con cierta falsedad, con cierta jactancia, Elogio de la sombra. Quiero hablar ahora de otros casos, de casos ilustres. Vamos a empezar por ese muy evidente ejemplo de la amistad, de la poesía, de la ceguera, por quien ha sido considerado el más alto de los poetas, Homero. Sabemos de otro poeta griego ciego, Tamiris, cuya obra se ha perdido, y lo sabemos principalmente por una referencia de Milton, otro ilustre ciego. Tamiris fue vencido en un certamen por las musas, quienes rompieron su lira y le quitaron la vista. Existe una hipótesis muy curiosa, que no creo que sea histórica, pero que es intelectualmente agradable, de Oscar Wilde. En general, los escritores tratan de que lo que dicen parezca profundo. Wilde era un hombre profundo que trataba de parecer frívolo. Sin embargo, quería que lo imagináramos como un conversador. Quería que pensáramos en él como Platón pensaba de la poesía, esa cosa liviana, alada y sagrada. Pues bien, esa cosa liviana, alada y sagrada que fue Oscar Wilde, dijo que la antigüedad había representado a Homero como un poeta ciego y que había procedido deliberadamente. No sabemos si Homero existió.
El hecho de que 7 ciudades se disputaran su nombre basta para hacernos dudar de su historicidad. Quizás no hubo un Homero. Quizás hubo muchos griegos que ocultamos bajo el nombre de Homero. Las tradiciones son unánimes en mostrarnos un poeta ciego. Sin embargo, la poesía de Homero era visual. Muchas veces espléndidamente visual, como lo fue en menor grado, desde luego, la poesía de Oscar Wilde. Recuerdo, ¿no?, que decía, como para agregar este pequeño detalle, el color del mar es como el color del vino. Si no me equivoco, el azul... ¡Ay, este azul! El azul es un invento moderno, una propuesta más moderna de lo que fue Homero. Entonces para él el mar era del color del vino, que para nosotros hoy en día es rojo, ¿no? El vino tinto por lo menos. Pero bueno. La poesía de Oscar Wilde. Wilde se dio cuenta de que su poesía era demasiado visual y quiso curarse de ese efecto. Quiso hacer poesía que fuera también auditiva, musical, digamos como la poesía de Tennyson o de Verlaine, a quienes él quería y admiraba tanto. Wilde se dijo: los griegos sostuvieron que Homero era ciego para significar que la poesía no debe ser visual, que su deber es ser auditiva. De ahí el de la musique avant toute chose de Verlaine. De ahí el simbolismo contemporáneo de Wilde. Podemos pensar que Homero no existió, pero que a los griegos les gustaba imaginarlo ciego para insistir en el hecho de que la poesía es ante todo música, que la poesía es ante todo la lira y que lo visual puede existir o no existir en un poeta. Yo sé de grandes poetas visuales y sé de grandes poetas que no son visuales, poetas intelectuales, mentales. No hay por qué mencionar nombres. Yo diría que el propio Borges, ¿no? Pasamos al ejemplo de Milton. La ceguera de Milton fue voluntaria. Supo desde el principio que iba a ser un gran poeta. Esto le ocurrió a otros poetas. Coleridge y De Quincey, antes de haber escrito una sola línea, sabían que su destino sería literario. Yo también, si es que puedo mencionarme. Siempre he sentido que mi destino era ante todo un destino literario. Es decir, que me sucederían muchas cosas malas y algunas cosas buenas. Pero siempre supe que todo eso a la larga se convertiría en palabras, sobre todo las cosas malas, ya que la felicidad no necesita ser transmutada. La felicidad es su propio fin. Volvamos a Milton. Gastó su vista escribiendo folletos en defensa de la ejecución del rey por el Parlamento. Dice Milton que la perdió voluntariamente defendiendo la libertad. Habla de esa noble tarea y no se queja de estar ciego. Piensa que ha sacrificado su vista voluntariamente y recuerda su primer deseo, el de ser un poeta. Se ha descubierto en la Universidad de Cambridge un manuscrito en el cual hay muchos temas que Milton se había propuesto cuando era joven para la ejecución de un gran poema. Quiero legar algo a las generaciones venideras que éstas no dejen caer fácilmente, declara. Ya había notado unos 10 o 15 temas, entre ellos uno que escribió sin saber que lo hacía de modo profético. Ese tema era Sansón. Él no sabía por entonces que su destino sería de algún modo el de Sansón, y que Sansón, así como profetizó a Cristo en el Antiguo Testamento, lo profetizó él con más precisión. Una vez que se supo ciego, emprendió 2 obras históricas, una historia de Moscovia y una historia de Inglaterra, que quedaron inconclusas, y luego el largo poema El paraíso perdido. Buscó un tema que pudiera interesar a todos los hombres y no solamente a los ingleses. Ese tema fue Adán, nuestro padre común. Pasaba buena parte de su tiempo solo, componía versos y su memoria se había acrecentado. Podía tener 40 o 50 endecasílabos blancos en la memoria y luego los dictaba a quienes venían a visitarlo. Así compuso el poema. Recordó y pensó en el destino de Sansón tan parecido al suyo porque ya Cromwell había muerto y había llegado la hora de la restauración. Milton fue perseguido y pudo ser condenado a muerte por haber justificado la ejecución del rey, pero Carlos II, hijo de Carlos I, el ejecutado, cuando le trajeron la lista de los condenados a muerte, tomó la pluma y dijo: no sin nobleza, hay algo en mi mano derecha que se niega a firmar una sentencia de muerte. Milton se salvó y muchos otros con él. Escribió entonces el Samson Antagonites. Quiso hacer una tragedia griega. La acción ocurre en un día, el último día de Sansón, y Milton pensó en el parecido de los destinos, ya que él, como Sansón, había sido el hombre fuerte finalmente vencido. Estaba ciego y escribió aquellos versos que siempre, según Landor, suelen puntuarse mal, y que realmente tendrían que ser: eyeless in Gaza, at the mills with the slaves. Ciego en Gaza, Gaza es una ciudad filistea, una ciudad enemiga, en la noria con los esclavos, dice Borges, ¿no?
Es como si las desdichas fueran acumulándose sobre Sansón. Ciego, en Gaza, en la noria, con los esclavos. Milton tiene un soneto en el que habla de su ceguera. Hay una línea que se ve que está escrita por un ciego. Cuando tiene que describir el mundo, dice: "In this dark world and wide", en este mundo oscuro y ancho, que es precisamente el mundo de los ciegos cuando están solos, porque caminan buscando apoyo con las manos extendidas. Aquí tenemos un ejemplo mucho más importante que el mío, de un hombre que se sobrepone a la ceguera y que ejecuta su obra. El paraíso perdido, el paraíso recuperado, Samson agonistes. Creo que me equivoqué, no es antagonist, es agonistes. Samson agonistes. No sé cómo leer eso en inglés. Agonistes, los mejores sonetos que escribió parte de la historia de Inglaterra desde los orígenes hasta la conquista normanda. Todo lo ejecuta siendo ciego y teniendo que dictarlo a gente casual. El bostoniano y aristocrático Prescott fue ayudado por su mujer. Un accidente cuando era estudiante de Harvard le hizo perder un ojo y quedar casi ciego del otro. Decidió que su vida estaría dedicada a la literatura. Aprendió las literaturas de Inglaterra, Francia, Italia, España. La España imperial le hizo dar con su mundo, el que convenía a su rígido rechazo de los días republicanos. De erudito se convirtió en escritor, y a su mujer que le leía le dictó las historias de la conquista de México y del Perú, del reinado de los reyes católicos y de Felipe II. Fue una tarea feliz, casi impecable, que le demandó más de 20 años. Hay dos ejemplos que están más cerca de nosotros. Uno ya lo he mencionado, el de Grusac. Grusac ha sido olvidado con injusticia. La gente lo ve ahora como un francés intruso en este país. Se dice que su obra histórica ha caducado, que ahora se dispone de mejor documentación. Pero se olvida que Grusac, como todo escritor, escribió dos obras. Una, el tema que se propuso, y otra, la manera en que la ejecutó. Aparte de dejarnos su obra histórica y crítica, Grusac renovó la prosa española. Alfonso Reyes, el mejor prosista de lengua española en cualquier época, me dijo: Grusac me ha enseñado cómo debe escribirse el español. Grusac se sobrepuso a su ceguera y dejó algunas de las mejores páginas en prosa que se han escrito en todo nuestro país. Siempre me place recordarlo. Un momento. Ya casi terminamos, quedan 2 páginas. Recordemos otro ejemplo más famoso que el de Grusac. En James Joyce se da también una obra doble. Tenemos esas dos vastas y, por qué no decirlo, ilegibles novelas, que son Ulises y Finnegan's Wake. Pero es la mitad de su obra que incluye bellos poemas y el admirable retrato del artista adolescente. La otra mitad, y quizás la más rescatable, como se dice ahora, es el hecho de que tomó el casi infinito idioma inglés. Ese idioma que estadísticamente supera a todos los demás y que ofrece tantas posibilidades para el escritor como todos los demás, y que ofrece... Ese idioma que estadísticamente supera a todos los demás y que ofrece tantas posibilidades para el escritor, sobre todo de verbos muy concretos, no fue bastante para él. Joyce, el irlandés, recordó que Dublín había sido fundada por los vikingos daneses. Estudió noruego, le escribió una carta en noruego a Ibsen y luego estudió griego, latín. Supo todos los idiomas y escribió en un idioma inventado por él. Un idioma que es difícilmente comprensible pero que se distingue por una música extraña. Joyce trajo una música nueva al inglés y dijo valerosamente y mendazmente que de todas las cosas que me han sucedido, creo que lo menos importante es la de haberme quedado ciego. Ha dejado parte de su vasta obra ejecutada en la sombra, puliendo las frases en su memoria, trabajando a veces una sola frase durante todo el día y luego escribiéndola y corrigiéndola. Todo en medio de la ceguera o de periodos de ceguera. Análogamente, la impotencia de Boulier, de Swift, de Kant, Ruskin y de George Moore fue un melancólico instrumento para la buena ejecución de su obra. Lo mismo cabe afirmar de la perversión, cuyos beneficiarios ahora se encargan de que nadie ignore sus nombres. Demócrito de Abdera se arrancó los ojos en un jardín para que el espectáculo de la realidad exterior no lo distrajera. Orígenes se castró. He enumerado suficientes ejemplos, algunos tan ilustres que me da vergüenza haber hablado de mi caso personal, salvo por el hecho de que la gente siempre espera confidencias y yo no tengo por qué negarle las mías. Un influencer. Aunque desde luego parece absurdo poner mi nombre junto a los nombres que he tenido ocasión de recordar. He dicho que la ceguera es un modo de vida que no es enteramente desdichado.
recordemos aquellos versos del mayor poeta español, Fray Luis de León. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Edgar Allan Poe sabía de memoria esta estrofa. Para mí, vivir sin odio es fácil ya que nunca he sentido odio, pero vivir sin amor creo que es imposible, felizmente imposible para cada uno de nosotros. Sin embargo, el principio, vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo. Si aceptamos que en el bien del cielo puede estar la sombra, entonces, ¿quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo? Según la sentencia socrática, ¿quién puede conocerse más que un ciego? El escritor vive, la tarea de ser poeta no se cumple en determinado horario. Nadie es poeta de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta lo es siempre y se ve asaltado por la poesía continuamente. De igual modo que un pintor, supongo, siente que los colores y las formas están asediándolo, o que un músico siente que el extraño mundo de los sonidos, el mundo más extraño del arte, está siempre buscándolo, que hay melodías y disonancias que lo buscan. Para la tarea del artista, la ceguera no es del todo una desdicha, puede ser un instrumento. Fray Luis de León dedicó una de sus odas más bellas a Francisco Salinas, músico ciego. Un escritor o todo hombre debe pensar que cuanto le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas por un fin, y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Tiene que aprovecharlo. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes, la humillación, la desdicha, la discordia. Esas cosas no fueron dadas para que las transmutemos, para que hagamos de la miserable circunstancia de nuestra vida cosas eternas o que aspiren a serlo. Si el ciego piensa así, está salvado. La ceguera es un don. Ya he fatigado a ustedes con los dones que me dio. Me dio el anglosajón, me dio parcialmente el escandinavo, me dio el conocimiento de una literatura medieval que yo habría ignorado, me dio el haber escrito varios libros, buenos o malos, pero que justifican el momento en que se escribieron. Además, el ciego se siente rodeado por el cariño de todos. La gente siempre siente buena voluntad para un ciego. Quiero concluir con un verso de Goethe. Mi alemán es deficiente, no creo poder recuperar sin demasiados errores esas palabras. Alle nahe werde fern. Son medio afrancesado, ¿no? Alles nahe werde fern. Todo lo cercano se aleja. Goethe lo escribió refiriéndose al crepúsculo de la tarde. Todo lo cercano se aleja, es verdad. Al atardecer, las cosas más cercanas ya se alejan de nuestros ojos, así como el mundo visible se ha alejado de mis ojos, quizá definitivamente. Goethe pudo referirse no solo al crepúsculo, sino a la vida. Todas las cosas van dejándonos. La vejez tiene que ser la suprema soledad, salvo que la suprema soledad es la muerte. También todo lo cercano se aleja se refiere al lento proceso de la ceguera, del cual he querido hablarles esta noche, y he querido mostrar que no es una total desventura, que debe ser un instrumento más entre los muchos tan extraños que el destino o el azar nos deparan. Hermoso. Tremendo. Increíble. Muy hermoso. Bueno, y ahora voy a proceder a leerles el poema de los dones completo, que para mí es muy emocionante, es tremendo. Siento que explicarlo con mis palabras es casi una falta de respeto, porque no voy a llegar a decir lo que quiero decir. Yo supongo que estaría Borges de acuerdo en que va por ahí la poesía, en algún caso, ¿no? En decir aquello que no se puede decir. Y yo no soy un buen poeta, así que bueno, voy a leérselos. Espero que les guste muchísimo. No puedo pausar la grabación, soy un poco tonto. Poema de los dones, Jorge Luis Borges. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría.
De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Muy emocionante. Yo creo que para disfrutar este poema, por lo menos del modo en que yo lo disfruto, habrá quien lo sienta más o menos. Hizo falta el preámbulo de 50 minutos que acabamos de hacer para poder disfrutar un poco más profundamente estos versos, ¿no? Es precioso. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Esta parte, lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Bueno, espero que hayan disfrutado, tanto como yo, leer esto. Y bueno,